Padre, junto con sus catequistas, que tienen la seguridad de que están suficientemente preparados, que son dignos de recibir este santo sacramento, todos ellos están bautizados y junto con sus familias a lo largo de estos 4 años se han ido preparando para esta celebración. Todos han sido instruidos en la fe y se han preparado con sincero empeño. Por eso creo que son dignos de recibir el sacramento del Espíritu Santo que confirmará su bautismo. Por eso, queridos cristianos, después de escuchar este testimonio del Padre José Luis, en nombre del Señor los aceptamos para recibir este sacramento admirable que va a completar en ustedes ese don del Espíritu Santo que ya recibieron en el bautismo. Demos gracias a Dios. ¿Todos juntos? Demos gracias a Dios. Tomamos asiento. Y este es el momento de detenernos un poquito para recibir en nuestro interior y hacer nuestra la palabra de Dios que hemos escuchado. Siempre en la misa lo primero que tenemos es los oídos abiertos porque Dios nos habla a través de las lecturas bíblicas, las que se proclamaron recién. Pero después nos detenemos un momento como hacemos ahora para reflexionar. Después de haber escuchado qué dice Dios, tenemos que preguntarnos, ¿y qué me dice a mí esta palabra que he escuchado? Voy a pedir que si atrás pueden decirle a los chicos que hagan silencio, de esa manera podremos todos participar más activamente. Bueno, ustedes vieron que a veces cuando hay una persona que hace una cosa muy bien, decimos, ¡qué talento que tiene! Una obra de arte o no sé cuántas cosas que requieren habilidad, que requieren conocimiento, que requieren esfuerzo, y decimos, esta persona sí que tiene talento, Y nosotros ya hemos acostumbrado a usar esa palabra, pero en realidad este ejemplo que nos ponía Jesús hoy es el que dio origen al uso de esa palabra, porque en la época de Jesús y en la tierra donde él vivía, talento no era una capacidad intelectual ni habilidad manual, sino que era una moneda, y una moneda muy valiosa, muy valiosa. Y entonces el ejemplo del que nos hablaba Jesús, porque Jesús siempre nos habla a través de las cosas que él ve y que experimenta en la vida de su pueblo. El ejemplo de Jesús nos dice que había un hombre que tenía bastante riqueza, y entonces, como tenía que partir de viaje, ¿qué es lo que hizo? Llamó a sus colaboradores para que administrasen sus bienes durante el tiempo en que él iba a estar ausente. Vuelvo a pedir, si hay personas mayores en el fondo que pueden pedirle a los chicos, cada mamá, cada papá, tenerlo junto a sí para que hagan silencio, les agradezco, porque si no, a todos nosotros nos impiden reflexionar. Les agradezco a las personas mayores. Bueno, y les decía, entonces este hombre, ¿qué hizo? Le dio sus bienes y le dio mucha libertad a cada uno para que administrase sus bienes conforme a los que les parecía. No le dijo, mira, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Y uno recibió 5 talentos, era mucho, pero se ve que era alguien que tenía creatividad, que tenía ingenio, y se puso a trabajar con esos talentos recibidos, con esas monedas. El otro recibió 2, hizo lo mismo. Y el tercero, que recibió 1 solo, se ve que era medio vago. Y dijo, no, yo, mirá si voy a trabajar para mi Señor. Lo guardó, lo escondió. Y el Señor, el dueño, parece que se hizo esperar
y después volvió de un tiempo y le pidió cuentas a cada uno. Uno, el que había recibido 5, le entregó otros 5, el que había recibido 2, le entregó otros 2, y el otro le dijo: Señor, acá tenés, te devuelvo lo tuyo. ¿Qué nos enseña Jesús? En realidad es Dios, este Señor, que reparte sus dones entre nosotros. Y a cada uno nos da dones para que hagamos el bien mientras vivimos, para que construyamos el reino de Dios y para que un día preparemos nuestra alma para presentarnos ante Dios en el juicio final, y cuando Él nos diga: a ver, ¿qué hiciste con lo que te di?, le podamos presentar multiplicados esos bienes. Qué lindo es cuando encontramos en nosotros esa respuesta generosa para hacer el bien. Pero estaba también el otro, perezoso, que escondió el talento. Es aquel que dice: yo no hago nada malo. Ese inmovilismo, y se contenta con eso. Es el que dijo: Señor, acá está, yo no hice nada malo, ahí lo escondí, ahora te lo devuelvo. Y Dios nos dice: no, yo no quiero que te contentes con no hacer nada malo, quiero que hagas mucho de bueno, que hagas mucho de bueno con lo que yo te doy. Bueno, ahí está. Cada uno de nosotros puede pensar: a ver, ¿qué dones me ha dado Dios? Y son múltiples, cada uno para construir el reino de Dios. Por ejemplo, hay personas que tienen un don muy grande para cuidar a los enfermos, para atender a los pobres. Hoy celebramos la Jornada Mundial de las Personas que Viven en Pobreza para estimularnos a amar a nuestros hermanos que carecen de bienes. Y hay personas que tienen un corazón misericordioso muy grande, son dones de Dios. Hay otros que tienen el don de la fe para compartirlo. Sus catequistas, por ejemplo, compartieron con ustedes su fe. Mamá y papá, que les dieron la vida, también les dieron la fe. Y así podríamos multiplicar. Pero vamos a pensar en el día de hoy. Hoy estamos celebrando la confirmación. Y ustedes que ya han recibido muchos dones, muchos talentos, de ahí les decía que viene la palabra, de lo que Dios nos da, el Señor les va a regalar hoy muchos talentos más. Es la confirmación. Y por allí, ustedes mientras iban preparando para la confirmación, recordaban algunos de los dones, de los talentos que el Señor les da. Y sí, y se los entrega hoy, Por ejemplo, el talento de la sabiduría, para poder gustar de las cosas de Dios. El talento del conocimiento de la palabra de Dios, para poder recibirla en la fe. El conocimiento de la ciencia, no de saber mucho, sino de saber usar de las cosas del mundo para que fructifiquen para el reino de Dios. A otros les dará el talento del consejo, que es saber mirar con rectitud la vida y elegir siempre el bien y saber apartarnos del mal y ayudar a otros para lo mismo. El Señor nos da el talento de la fortaleza, esa fortaleza para vencer el pecado, las tentaciones, aquello que nos quiere llevar como ese servidor vago a no hacer nada malo, pero tampoco a hacer nada bueno, o peor todavía, la tentación del pecado, fortaleza para vencer la tentación, pero fortaleza para ser misioneros de Jesús, el don de la piedad, para vivir como hoy verdaderos hijos de Dios, el talento del temor de Dios,
es decir, no del miedo de Dios, sino del temor de alejarme de Dios, apartándome de sus caminos, en la desobediencia, y perder así el gran regalo del reino de los cielos. A lo que ustedes recibieron en el bautismo, a lo que ustedes tienen por la naturaleza, porque cada uno tiene una habilidad, un talento distinto, a la que ustedes van recibiendo en casa, en la escuela, hoy el Señor les regala 7 talentos, más que a ese servidor que le dio 5. Y son los que yo les recordé recién. ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Y ahí está. Jesús les pide que a lo largo de la vida los hagan trabajar. Primero para cada uno de nosotros, para ser santos, es decir, para ser amigos de Dios. Pero después para pasar como Jesús entre los demás, haciendo el bien, haciendo el bien. Pero más todavía, para que el reino de Dios crezca. Y entonces estos dones, los talentos son dones del Espíritu Santo, estos dones que el Señor nos da, les den un espíritu misionero. El misionero es el que no se guarda la fe para sí, sino quiere compartirla con los demás. Bueno, yo los invito a que pensemos un poquito en esto y vivamos con gratitud esta celebración. Somos como aquel servidor al cual el Señor le dice: toma, acá tenés, te doy 7 talentos, administralos, tenés libertad. Yo no te voy a decir lo que tenés que hacer con esto, pero administralos bien. Y cuando te llame para el juicio final, porque nuestra vida pasa y tiene un umbral en el que la vida termina y nos llama el Señor a la eternidad, en ese día del juicio le podamos decir: Señor, me diste todo esto, toma, acá te lo doy multiplicado. Y no que tengamos que agachar la cabeza y decir: uy, qué vago que fui, no hice crecer el reino de Dios. Entonces, ahora, cada uno de nosotros, todos, los que se confirman, pero también madrinas, padrinos, mamás, papás, catequistas y todos, vamos a hacer un momentito así de silencio, en el cual sentimos el paso de Dios. Dios pasa por nuestra vida. Vamos a reconocer con gratitud lo que Dios nos dio y oramos, entregándole al Señor nuestra buena disposición para que siempre podamos multiplicar lo que Él nos regaló. Vamos a hacerlo, a ver, nos ayuda el recogimiento exterior. Cerramos los ojos, inclinamos la cabeza, detenemos nuestro cuerpo, nuestras inquietudes, nuestras preocupaciones. Hacemos ese silencio exterior, pero muy activo interiormente. El Señor pasa. Ven, Espíritu Santo, ven a darnos tus dones, ven a darnos tus talentos, ven a darnos tu luz. Aquí estoy, Señor.